Jorge Pérez, soy profesor adjunto de la materia Sistemas Contables y junto con... Mi nombre es Juan Manuel Pomar, soy profesor adjunto de Análisis Contable, también de la UBA. Y Facundo Di Natale, profesor adjunto de Auditoría. Bien, el tema que nos convoca hoy es la RT 54, el texto ordenado de la 59, que es la norma unificada argentina de contabilidad, la norma que tiene actualidad, la vigencia es actual, que se va a llevar a cabo a partir del 1 de enero del 2025 para todos los estados contables, ¿no? Correcto. Creo que es un cambio de paradigma bastante grande con respecto a lo que son las normas. Facu después nos va a ayudar y nos va a hacer un poco más técnico en algunas cosas, pero básicamente baja un montón de RTs viejas y nos junta toda la información en una sola, mucho más ordenado, mucho más práctico. Creo que el proyecto era unificar el criterio de exposición de las normas, de medición, o sea, y que todo se pueda encontrar en un mismo libro, ¿no? O sea, en la actualidad, uno, antes de esta norma, uno salpicaba entre una resolución técnica para una cosa, después tenía que tomar otra, después tenía que pasar a otra. Si era otro tipo de empresa, ibas a otra. Era otra, exactamente. O sea, te iba modificando a medida que las circunstancias se generaban. Entonces, tomaron nota de eso y ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, vamos a unificar todo con una misma escritura, porque también esto es cierto, o sea, se escribieron en diferentes etapas de años, o sea, diferentes personas, diferentes lenguajes. Entonces, eso es lo que también se buscó, hacer una unificación en el lenguaje de las resoluciones, ¿no? Sí, correcto. Bueno, es súper importante lo que vos mencionabas del tema de los diferentes momentos en los que salió cada norma y los diferentes equipos de trabajo que colaboraron en la redacción de cada norma. De hecho, por ahí leías ciertas RT que tenían estructurado los incisos de una manera, otros estaban con números romanos, otros con diferentes terminologías para hablar de lo mismo. Claro. Y también a la hora de saber dónde buscar las cuestiones referidas a medición inicial o posterior o cuestiones propias de la evaluación, tenías que ser un poco más conocedor de las normas contables y de todo el cuerpo de normas contables que estaban vigentes. Hoy es limitarse a la NUA, ¿sí? La Norma Unificada Argentina de Contabilidad, de ahora más NUA, que adicionalmente al estar en un único cuerpo normativo consolidada la mayoría de las normas, también se reduce la cantidad de hojas que uno tendría que leer. Es decir, no es lo mismo agarrar todas las RT que teníamos hasta el momento y juntarlas que agarrar la NUA. La reducción de párrafos, para decir lo mismo, es tremenda. Y más allá de la reducción de párrafos, está todo en un mismo lenguaje, mucho más claro y coloquial, ¿sí? También otra cuestión que es importante dejar en claro es, más allá de algunos cambios estructurales o formales, no hay grandes cambios de fondo más allá de tener todo en un único texto normativo, porque las cuestiones que se derogan las adopta la NUA, es decir, no es que se dejan de hacer cosas, Exacto. Se siguen haciendo, pero dentro de la NUA. Lo que cambia es qué normativa nosotros tenemos que ir a buscar para poder ejecutar eso o para ver ese tema en particular. O sea, eso es el cambio no es que cambie la contabilidad sigue siendo la misma. Tenemos las mismas RTs, nada más que ahora, no las mismas, capaz algunas cuestiones de cómo hablamos, unificar cierto léxico, unificar cierta cuestión de esto a partir de ahora se va a llamar de esta forma, y eso lo que permite es que en los distintos momentos que se fueron haciendo las cosas, muchas veces vos por ahí buscabas algo y en una RT estaba dicho de una forma y en otra de otra, y si vos no te dabas cuenta, podías creer que eran cosas distintas y en realidad era lo mismo. Entonces ahora en cierta forma, lo bueno es que como está separado por capítulos, y siguen estando, la información no es que se dejó de lado, o sea, no es que es algo totalmente nuevo,
sino que se adoptó todo lo anterior y se unificó para hacerlo más simple. Entonces, lo que antes estaba en distintos lugares, que por ahí tenías que leerte 2, 3 cosas, y que si no sabías de dónde, tenías que ponerte a investigar en cada parte que estaba en cada lugar, ahora, nada, tenés los capítulos, te van indicando qué es lo que estás viendo, y entonces a partir de ahí es más simple. Capaz me estoy yendo un poco más adelante en la charla, pero bueno, es la parte de digamos, o sea, la estructura actual quedó con el marco conceptual siempre del RT16, esa no se deroga, esa sigue con vigencia. O sea, hoy en día el marco conceptual, como estuvo siempre, estuvo en el RT16, hoy en día sigue estando en el RT16, eso es lo importante. Y después tenemos dividido en normas de exposición y normas de medición, ¿no? Sí, en términos de normas de medición o evaluación y las de exposición por otro lado, siempre podemos clasificar lo que eran las generales del lado de exposición, la RT8, y las particulares, la 9, la 11 y la 24, según correspondiera, y del lado de medición, bueno, de cabecera la 17 para empresas grandes, sí, la 41, como mencionaba Juan, para empresas pequeñas o medianas, según correspondiera cuál era la parte. Y las particulares, bueno, la 6, la 14, la 18, etc. La 6, que hoy ya podemos decir que por lo pronto ya dejó de ser particular, porque por la reanudación del ajuste por inflación. Exacto. Todo eso dentro de lo que era el marco local, y para lo que era el marco internacional, siempre la RT26, que es la que adoptaba las normas internacionales de información financiera. Hoy todo ese marco con el que estudiamos todos nosotros prácticamente es absorbido por la NUA, ¿sí? Como bien dijiste vos, Jorge, queda por fuera de lo que es el marco local, el marco conceptual de la RT16, abrazando como siempre el resto de los cuerpos normativos que consolida la NUA, excepto por la RT24 para entes cooperativos y la RT36 para balance social. Estas dos son las únicas dos que quedan por afuera de la NUA, que por un tema de alcance del proyecto hoy todavía están por afuera. Sí. Vamos a ver si en futuros proyectos de ordenamiento del texto finalmente la NUA también los termina adoptando. Exacto. Lo que pasa es que la NUA tiene 3 partes, ¿no? O sea, lo que es la resolución está hecha, la resolución técnica nueva está dividida en 3 partes, que es la parte general, la parte específica y la parte particular. General, particular y específico. Exactamente. Sí, la palabra específico, la verdad que son cuestiones muy puntuales de actividad agropecuaria y de negocios conjuntos no societarios que hoy se les da un tratamiento de la norma. Antes estaba mucho más explícito lo referido a negocios conjuntos societarios, ahora se le da mayor entidad a los no societarios también. Sí. Pero después básicamente sí, lo que venimos diciendo, todo el marco queda comprendido en este título 1 de normas generales, sí, y en este título 2 de normas particulares, que no hace más que complementar al título 1 en aquellas cuestiones puntuales. También lo interesante, creo yo, es que más allá de que el capítulo 1 y el capítulo 2 tratan cuestiones de aplicación general, ya el capítulo 3 y 4 son bastante, si en el primero y el segundo son muy claros, aún más creo yo que para los estudiantes y para los colegas, los capítulos 3 y 4 son súper claros, porque tratan reconocimiento, medición y presentación de los estados contables, de las partidas del activo en el capítulo 3 y del pasivo y del patrimonio neto en el capítulo 4. Y esto básicamente es, entras al capítulo y seguís el esquema de la RT16. Básicamente el capítulo 3, que es activo, todo por el orden de liquidez, el capítulo 4 por las posibilidades de cancelación, y prácticamente ves disponibilidades, y ahí bueno, va bajando bienes de cambio, bienes de uso, según corriente, no corriente. Claro. ¿Cómo está armado el balance? ¿Cómo están armados los estados contables? Y a su vez la estructura te va llevando, porque tenés medición inicial, medición posterior, exposición, armado de estados contables, cuestiones particulares. Está explicado más simple, una vez que, lo que pasa es que, a ver, como todo, cuando sufren cambios, uno
empieza a ver la resistencia al cambio que es natural, ¿no? Pero una vez cuando uno lo empieza a asimilar, empieza a decir, bueno, esto está mejor, esto está más ordenado, esto es más claro, se estaba hablando en el mismo lenguaje, el primer párrafo, segundo párrafo. Otra cosa, estaba dividido capítulo y párrafo. Los párrafos son las definiciones, o sea, es más simple, está numerado. O sea, tenés, por ejemplo, un tema de Vengado, primer capítulo, 16 y 17, creo que son los números de los párrafos en los cuales te explica Vengado. O sea, es así de simple. Empresa en marcha, del 13 al 16, y te explica qué es empresa en marcha. O sea, es el inicio de lo que es la contabilidad. Está mejor ordenado. Obviamente que hay que adaptarse, hay que ayornarse. Nosotros, quienes trabajamos, digamos, desde el lado de decir, somos los que asesoramos y hacemos las cuestiones y las empresas. Sí. No solo nosotros. No, claro. Porque muchas veces esto lleva a que hay modificaciones que hay que hacer y que hay que hacerlas dentro de las empresas. No siempre las cuestiones contables las lleva un estudio contable desde afuera, muchas veces se lleva internamente de las empresas y eso hace que tengamos que modificar todos y entonces eso es lo que nos obliga a, primero, estar al día, meterse en estos temas, estudiarlos, pasarlos y después transmitirlos con quienes nosotros nos toca el día de mañana, ya sea con una empresa. Hoy en día estamos en un periodo de transición. Es el momento. Pasó cuando pasó a la RT7, a la RT37 en auditoría, pasó con la RT37 a la 53 en auditoría, fue cuando lo tenemos más claro que nosotros en eso, porque nosotros cuando estudiamos, estábamos estudiando con la RT7, por ejemplo, yo me recibí con la RT7. Y después cambió la norma, la RT37, después pasó la... Yo era ayudante de auditoría cuando estaba justo en el medio, en el cambio, y era todo el tema de explicar, bueno, la vieja RT7, esto y esto, la nueva RT37, esto y esto, estas son las diferencias, estas son las cuestiones, y sí, obviamente, o sea, encima desde el lado de profesores implica mucho más, porque hay que actualizarse y todo, y después poder transmitirlo. Pero justamente es importante aprovechar este periodo de transición, o sea, todavía no hay balances cerrados que estén obligados, hay un par que están ahí, sí, pero, o sea, pero si ya no lo estás preparando, ya estás haciendo tarde. Sí, entonces, sí, es que ya, a ver, si bien estaba la posibilidad de aplicar NUA de forma anticipada, en las cuestiones que mencionaba Jorge de la vigencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es para cierres iniciados a partir del 1 de enero de 2025 y ya estamos bastante próximos al 31 de diciembre de 2025. Por eso. Y ya tenés casi todo el balance adentro y si no actualizaste, es como que estás, viste, complicado. Sí, obvio. Bien, sí, bueno, básicamente tener presente esto, ¿no? Todas las resoluciones técnicas que se derogan y todas las interpretaciones también que complementaban a las resoluciones técnicas que se derogan porque las terminó consolidando la NUA, ¿sí? Y más allá de las cuestiones referidas a cuestiones formales, al ordenamiento, también hay cuestiones que tenemos que tener en claro a la hora de el armado de los estados contables, donde de vuelta no es que se agregan cosas nuevas, pero sí tal vez es mucho más detallada hoy la exposición que nos demanda la nueva norma unificada, ¿sí? Obviamente se hicieron algunas readecuaciones que por ahí en el lenguaje coloquial daba lo mismo hablar de amortización o depreciación. Bueno, no, hoy si es bienes de uso, es depreciación. Si es un intangible, hablemos de amortizaciones. Después, tal vez dentro del estado de situación patrimonial, decir, bueno, inversiones temporarias, ahora es inversiones financieras. Créditos por venta, que antes podía tener... Sí. Antes era global, antes era más global, o sea, antes decías créditos por venta y podías decir créditos por venta que sean en moneda, que sean en especies. Ahora la norma te obliga a separarlos, te aconseja, te obliga, te requiere, te sugiere a hacer una apertura de algunos rubros, como por ejemplo crédito por venta, que es donde más se nota. Porque antes nosotros hablábamos, cuando hacíamos los estados contables, hablábamos de inversiones. No, ni siquiera decíamos inversiones temporarias. Se supone que son temporarias porque por el grado de liquidez está después de caja y banco, que cuando hablamos de inversiones temporarias cuando son
convertidos en moneda hasta los 90 días. Entonces, por eso que estaba tan por encima en el orden de liquidez. No hacíamos mención, decíamos, inversiones temporales, decíamos inversiones. Ahora queda claro que son inversiones financieras. Los créditos por venta están separados, están desglosados en especie y en moneda. Después, ¿qué más? Y también todo lo referido al tratamiento esto aplica tanto para el activo como para el pasivo, Claro. la apertura de créditos o pasivos en moneda y en especie, y a su vez también la apertura en lo referido a partes relacionadas, Claro. que antes en el estado de situación patrimonial quedaba en una única sola línea, y en su defecto lo que se hacía era exponerse en notas. Hoy ya no es solo hacer la apertura en notas, sino ya dejar la apertura clara dentro del estado de situación patrimonial. Esto aplica tanto para créditos por venta, para otros créditos, como también para todo lo referido a deudas. ¿Sí? Eso básicamente son los principales lineamientos dentro del estado de situación patrimonial. Después está la opción de también mostrar en una línea aparte, de forma opcional, dentro del estado de situación patrimonial, el activo o el pasivo por impuesto diferido, pero esto es a opción de la empresa, opcional. Pasamos al estado de resultados, ¿les parece? Dale. Dentro del estado de resultados, los cambios más relevantes es que dejamos de hablar de ventas de bienes y servicios y pasamos a hablar a ingresos netos por la venta de bienes y prestación de servicios según corresponda. Después, por otro lado, también dentro de lo que es resultados financieros y por tenencias, aquellos que se puedan asignar a las actividades operativas van a poder dejarse expuestos dentro de las actividades operativas, justamente también a opción del ente. Sí. Eso también es opcional. También es opcional. La segregación del resultado financiero es opcional. Exacto. Después, por otro lado, dentro del estado de evolución del patrimonio neto, tal vez el cambio más significativo, y acá hablamos un poquito de lo que es entes consolidados, es que dentro del total de patrimonio neto se debe consignar lo correspondiente a la controlada y a la controlante. Y por otro lado, un cambio bastante relevante de la NUA que es bueno destacar, es que ya vamos a dejar de hablar de participación minoritaria, porque hoy todas las consolidaciones van a ser de tipo proporcional, con lo cual no va a ser necesario que aparezca la participación minoritaria para corregir el efecto de esta evaluación. Bien. Y por último, en el F, más allá de que siempre hablamos de efectivo al inicio del ejercicio y se consideraba también los equivalentes de efectivo, hoy en el estado puntual va a tener que estar explícito, efectivo, sí, y sus equivalentes. Sus equivalentes. Que dentro de los equivalentes estamos hablando de lo que son inversiones, porque efectivo es efectivo en moneda y efectivo en el banco, ¿no? Bien, eso siempre. Los equivalentes siempre fueron, digamos, la realización en efectivo en los siguientes 90 días. Exacto. Que plazo fijo a 30 días, plazo fijo a 60 días. Asociado con la parte de las inversiones. Exacto. Eso es lo equivalente. Después, tener el dinero en efectivo, tener el dinero en el banco, es lo mismo, es dinero en fin. ¿Okay? Eso para tener en cuenta. Bien, creo que con eso podemos dar por concluido, ¿no? todo esto. La NUA también toma algunos temas que no estaban tratados en la contabilidad anterior, o sea, las resoluciones técnicas anteriores que fueron delegadas, algunos temas puntuales. Pero creo que ya se han dicho varias veces el tema de los subsidios. Que aparezcan los subsidios, sí, sí, que siempre era una gran duda de cómo lo trato, cómo lo paso, cómo lo tengo. Eso se incorporó de la NUA, así que ya lo tenemos en el texto y bueno, eso nos sirve a nosotros para no tener que ir a una norma internacional que se hizo en su momento, con la NIC 29, para hacer ciertas evaluaciones que no teníamos en nuestra contabilidad. Correcto. Bien. Creo que con esto podemos dar por concluida la charla, ¿no? Seguro. Sí, y bueno, y transmitir tranquilidad, que no es más que... No es que tienen que entregar todo lo que sabían. No. Hay que tener mucho cuidado también en las notas. Exacto. En las notas que son escritas, no numéricas, sino en las notas escritas, porque tenemos tendencia a utilizar normativa, que esa normativa
que no haya sido derogada, cuando exponemos el plan. Por ejemplo, la resolución 538 del año 531 del año 2018 no se puede exponer más porque es la RT6. Así que bueno, esas cosas hay que tener en cuenta. ¿Okay? Bien. Bueno, muchas gracias.